Éxodo 8, los primeros 15 versículos hablan del episodio de las ranas. Bienvenido. Está a punto de escuchar una predicación de la Primera Iglesia Bautista en La Coruña. Para más información puede dirigirse a www.primerabautistacoruna.org. Vamos de vuelta a las plagas. Os habéis librado un domingo de las plagas, pero las plagas están ahí y son unas cuantas, y es importante también que nos paremos a meditar en ellas. No es un tema quizá muy agradable, quizá hay otros temas más fáciles de tratar en el púlpito a estas alturas, pero es un tema del que nosotros podemos aprender muchas cosas. Yo sé que la mayoría los conocéis, y el otro día hablábamos justamente de algo que es muy importante, el poder conocer estas cosas en un sentido profundo de enseñanza. En el Nuevo Testamento se nos dice que todas estas cosas se han escrito para nuestra instrucción, para nuestra edificación. Pero arrancábamos el otro día con un texto que sirve para todos los mensajes. Y ya digo, no sé cuántos domingos ocuparemos, no tienen por qué ser 10, pero bueno, podrían ser 10. En Éxodo capítulo 10, versículo 2, es muy importante el contenido de este texto. Bueno, toda la palabra es importante. Esto sí que me entendéis perfectamente, ¿verdad? Toda la palabra es importante. Dice, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces, estamos estudiando unas señales de tipo milagroso, evidentemente, algunas de ellas señales que se daban de manera ordinaria en la historia y tiempo en que se producen estos eventos. Hablábamos el otro día del río, hablábamos del agua rojiza del río, y he apuntado que en determinados momentos, creo que es entre junio y septiembre, el río Nilo baja enrojecido por las tierras de Sinar. Pero lo interesante de estas plagas que nosotros estamos leyendo o releyendo o meditando es el efecto contundente que estas plagas tuvieron sobre la vida diaria de Egipto y particularmente sobre la vida privada del faraón, es decir, la máxima autoridad de Egipto, que en aquel tiempo era una potencia mundial. Es decir, algo que Dios estaba haciendo en la historia, si queréis, aprovechando los elementos naturales que rodeaban a este país, Egipto, pero de una manera extraordinaria. Muchas veces se habla de cosas que no suceden, y yo así lo tengo oído, creo que vosotros también. Dice, este asunto se dice, de proporciones bíblicas. Curiosamente, lo dice gente que a lo mejor no lee la Biblia, o gente que no cree en el Dios de la Biblia, pero entiende que algo extraordinario estaba pasando fuera de lo normal. Y es lo que nosotros estamos viendo en las plagas. Algo que, aunque era habitual, hoy vamos a hablar de las ranas, todos hemos jugado con los renacuajos siendo niños, y lo hemos pasado muy divertido. Ranas las hay en todas partes, y en las riberas de los ríos también muchas, ¿verdad? Pero lo que vamos a leer hoy es una acción extraordinaria, una acción penal de Dios sobre un pueblo que se rebelaba contra su designio. ¿Recordáis el anuncio primario, verdad? Deja salir a mi pueblo. Deja salir a mi pueblo de Egipto. Déjale salir, que venga al desierto y allí me adore. Este pueblo que es mío tiene que salir hasta el pie del Sinaí y allí estableceré con él un pacto, le entregaré mi ley. Y vemos como momento a momento el faraón, y es algo muy interesante que hablaremos no hoy sino más adelante, el faraón se va endureciendo hasta el punto de pagar con su propia vida, porque todos sabéis y cantáis que el Señor echó en el mar los carros del faraón. Ahí termina la historia, ¿verdad? Por lo menos este episodio tan extraordinario. Algo que nosotros tenemos que aprender acerca de estas situaciones.
Visto desde un punto de vista, podemos pensar, qué duro ha sido Dios, ¿verdad? Podía haber sacado a Israel de otra manera, más suave de Egipto. Según lo llevó, también lo podía haber sacado. Pero tenéis que conocer a Dios, cómo Dios actúa, cómo aplica su justa ira sobre el pecado y cómo a lo largo de 9 plagas le da la oportunidad, tanto al faraón como a su pueblo, de arrepentirse. Una y otra vez. Las plagas van increciendo, se van volviendo más duras cada vez. Pero en cada oportunidad tenían la opción de cambiar. Aprendemos una cosa en estos episodios, que el corazón del hombre no cambia así por las buenas. Es duro como el pedernal. Las buenas intenciones no sirven, y hoy vamos a ver una de esas buenas intenciones. El cambio tiene que ser un cambio interno, y solamente Dios puede cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Es algo que nosotros podemos ir viendo, pero también conociendo estas historias que son preciosas y que en la escuela dominical nos las cuentan los maestros, sacar una aplicación, porque yo estoy viendo, y ahora nos está pasando también, que hay una segunda generación que no conoce al Señor y se pierde. No hemos transmitido bien nuestra fe. Le hemos transmitido un montón de enseñanzas, un montón de historias, y nos hemos perdido el enseñarles un conocimiento directo del Dios de la historia, de ese brazo poderoso que dividió las aguas del mar, que trajo las plagas sobre la tierra de Egipto, pero sobre todo que trajo sobre sus alas a un pueblo tan grande como más de 2 millones de personas durante 40 años por un desierto que no había nada que comer y nada que beber, pero la peña manaba agua y el pueblo bebía en abundancia, y llovía pan y llovía carne y el pueblo se alimentaba. Y no es ciencia ficción, sino que es historia que ocurrió a lo largo de 40 años. Y sin embargo, muchos cayeron en el desierto porque no creyeron, quedaron postrados por falta de fe. Nosotros decimos, si yo estuviera allí, yo creería, viendo la nube, viendo a Dios obrar, viendo la peña brotar, creería. ¿De verdad? ¿Creerías? Dios está obrando hoy también. Dios está obrando hoy también, a través de nuestra historia que estamos viviendo cada día, y no estamos viendo las señales, y realmente nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo. Vamos a leer el episodio, que a veces ocurre que no lo leo y alguno quizá no está con la Biblia abierta en ese lugar. Éxodo 8, los primeros 15 versículos hablan del episodio de las ranas. A veces pensamos, bueno, ¿para qué hablar de las plagas? ¿Verdad? Parece un tanto desagradable. Bueno, ¿podemos aprender algo de todo esto? Seguro que sí. Si no, con razón, no sin razón, están aquí en la Escritura. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres oír, si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, en todo tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos los siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová por mí. Vaya, de repente es interesante, ¿verdad? Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate, es interesante esta expresión, ¿verdad? Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río, que es su lugar. Y él le dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios.
es el Dios de la historia, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. No eran pocas, eran montones, apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, tomó un respiro, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Jehová conoce la historia, el principio y el fin, y es un libro abierto para él, y realmente no tiene problema. Los problemas los tenemos nosotros y debemos resolverlos delante del Señor. Aquí hay algo que nosotros tenemos que conocer, y es que Jehová es Dios, y es el que da las órdenes de manera concreta. Dice, ve y dile al faraón lo que tiene que hacer. Esto es importante. Jehová el Señor, ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Es el Dios del pacto. Cuando Moisés se acerca a la zarza que arde, él comienza a tener una relación nueva con el Señor. Porque es posible renovar nuestra relación con Dios día a día. Un día le hemos conocido, ¿verdad? El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios del que nos han contado tantas historias maravillosas. Aquel Dios que ha hecho maravillas en el pasado, pero la Biblia nos dice que es el mismo Dios, ayer, hoy y siempre, y su brazo no se ha cortado. Pero ahora Moisés tiene una nueva experiencia allí, en la zarza. Conoce a Dios por nombre, con todo lo que significa esto, una relación personal con el Dios de las alturas, el Altísimo, el Señor de cielos y tierra, el gobernador del universo. Se acerca al pobre mortal y le dice, yo soy el que soy. Así que ahora en mi nombre irás y dirás, aquel que se cree a alguien, el faraón, le dirás, deja salir a mi pueblo. Y aprendemos cosas muy interesantes. Y es que Dios, que es gobernador de cielos y tierra, tiene cuidado de los suyos. Conoce a cada uno de nosotros por nombre. De tal manera nos conoce que la palabra dice que conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza, que esto es muy significativo, ¿verdad? Pues yo no sé cuántos tengo, pero la palabra dice que Dios conoce cada cabello de nuestra cabeza. Si tuvieran nombre, que no lo tienen, pero si tuviera, el Señor sabría cada uno por su nombre. Y el Señor sabe que hay un pueblo que espera en Él, un pueblo que a lo largo del tiempo clamaba por liberación. Y hablamos ahora de Israel en Egipto. ¿Sabéis cuánto tiempo esperó este pueblo? Como 400 y pico de años. A tal punto que pensaban que el Dios de sus antepasados se había olvidado de ellos. Y clamaban a la desesperada, en agonía, clamando, ¿quién nos quitará esta pesada carga? ¿Quién nos hará apartarnos del látigo del capataz? ¿Quién nos dará liberación? Cuando el pueblo clama, Dios está actuando ya. ¿Os acordáis de todo el proceso, verdad? La vida de Moisés se puede partir en tres fácilmente, ¿verdad? De 0 a 40, de 40 a 80 y de 80 a 120. Parece una división así muy cuadrada, pero así es. La juventud de Moisés. Moisés estaba muy seguro de sí mismo. Pensaba que era capaz de ordenar los tiempos, sacar al pueblo en libertad, y por su mano trató de liberarlos de una manera muy desgraciada. Mató a un capataz, con lo cual se cortó la salida, tuvo que huir. Ese era su plan. Y a veces nosotros trabajamos de esta manera, ¿verdad? Tenemos nuestro propio plan y vamos a hacerlo, o llevarlo a cabo, de tal manera que vamos a adelantar el reino. Nos equivocamos, Dios tiene su plan. Y quizá tenemos que pasar 40 años en el desierto, cuidando ovejas, hasta que Dios tiene misericordia y nos llama. Es a través del fuego, una figura simbólica pero preciosa, por su espíritu nos atrae y renueva ese pacto que Él ya había hecho, porque es un pacto eterno, un pacto de gracia que se muestra continuamente sobre su pueblo. Y se da a conocer de una manera novedosa. No sé si tenéis esta experiencia. Cuando Dios se